En un pequeño pueblo escondido entre montañas, donde el amanecer llegaba con el canto de los gallos y el aire olía a tierra húmeda, vivía María, una joven campesina cuya vida había estado marcada por el esfuerzo desde que era apenas una niña. Su infancia no fue fácil. Perdió a su madre siendo muy pequeña y creció ayudando a su padre en el campo. Aprendió a sembrar, a cargar costales pesados, a cocinar con lo poco que tenían y a encontrar esperanza incluso en los días más grises. A pesar de todo, María conservaba algo especial, una bondad inmensa y una fe silenciosa en que algún día su vida cambiaría. Ese cambio llegó en forma de Raúl. Lo conoció en una fiesta patronal. Él no era del pueblo y eso lo hacía interesante. Tenía palabras bonitas, una forma de mirar que parecía profunda y promesas que sonaban como un sueño. Le hablaba de una vida mejor, de una casa propia, de días sin preocupaciones. María, que nunca había recibido tanta atención, se dejó envolver poco a poco. A los pocos meses, María quedó embarazada. Al principio, cuando se lo dijo, Raúl fingió alegría, pero pronto su verdadero carácter salió a la luz. Empezó a mostrarse impaciente, luego agresivo y finalmente cruel. Los gritos comenzaron primero. «No sirves para nada», le decía. Después vinieron los empujones, luego los golpes. María trataba de justificarlo, de pensar que era el estrés, el cansancio, el alcohol, pero en el fondo sabía que no era así. Cada noche lloraba en silencio, abrazando su vientre, sintiendo cómo su hijo crecía mientras su esperanza se desmoronaba. Raúl dejó de trabajar con constancia. Gastaba el poco dinero que tenían en alcohol, y cuando regresaba a casa, lo hacía lleno de rabia. A veces no había comida durante días. María, embarazada, sentía cómo el hambre le debilitaba el cuerpo, pero hacía todo lo posible por resistir. Una noche particularmente fría, María se desmayó. Había pasado 2 días sin comer. Raúl, en lugar de ayudarla, solo murmuró con desprecio: «Levántate, deja de hacerte la víctima». Ese día algo se rompió dentro de ella, pero también algo despertó. Cuando nació su hijo, al que llamó Mateo, María sintió un amor tan grande que le dio fuerzas que no sabía que tenía. Sostenerlo entre sus brazos fue como encontrar luz en medio de la oscuridad. Pero Raúl no cambió. Al contrario, se volvió más violento. Se molestaba por el llanto del bebé, por el cansancio de María, por cualquier cosa. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Raúl llegó borracho, más agresivo que nunca. Comenzó a gritar, a romper cosas, y en medio del caos, empujó a María con tal fuerza que ella cayó al suelo, protegiendo a su hijo. Mateo empezó a llorar, y en ese llanto María encontró el valor que le faltaba. Esa misma madrugada, sin hacer ruido, tomó una pequeña bolsa con lo poco que tenía, envolvió a su hijo en una cobija vieja y salió de esa casa sin mirar atrás. Caminó durante horas. Sus pies descalzos se llenaron de polvo, su cuerpo temblaba de cansancio, pero no se detuvo. Sabía que regresar no era una opción. Al amanecer, llegó a un pueblo cercano. Con el corazón en la mano empezó a tocar puertas. «¿Necesitan ayuda? ¿Puedo limpiar, lavar, cocinar?», repetía una y otra vez. Muchos la ignoraron. Otros cerraron la puerta sin escuchar. Hasta que una mujer mayor, doña Teresa, la miró con atención. «Tienes ojos de alguien que ha sufrido, pero también de alguien que no se rinde», le dijo. Le dio una oportunidad. Al principio, María trabajaba solo por comida y un lugar donde dormir. Limpiaba pisos, lavaba ropa hasta que sus manos se agrietaban, cocinaba para otros mientras su estómago a veces seguía vacío. Dejaba a Mateo con doña Teresa mientras trabajaba, y cada vez que regresaba, lo abrazaba con una mezcla de amor y culpa. Hubo noches en las que lloró en silencio, sintiendo que no podía más. Hubo días en los que pensó que el mundo era demasiado duro para alguien como ella. Pero cada vez que Mateo sonreía, todo valía la pena. Con el tiempo, su dedicación empezó a notarse. La gente comenzó a recomendarla. «Esa muchacha trabaja bien, es honesta», decían. Poco a poco, consiguió más casas donde trabajar. Empezó a ganar algo de dinero. Compró ropa usada para su hijo,
Luego algunos muebles sencillos y con los años logró rentar una pequeña casa. No era grande, pero era suya. Y lo más importante, era un hogar sin miedo. Mateo creció viendo el sacrificio de su madre. Desde pequeño entendió que nada en la vida se regala. Ayudaba en lo que podía, estudiaba con dedicación y soñaba con un futuro mejor. María, aunque cansada, siempre encontraba la forma de motivarlo. «Tú no vas a vivir lo que yo viví», le decía con firmeza. Los años pasaron. Mateo se convirtió en un joven inteligente y trabajador. Logró terminar sus estudios y consiguió un buen empleo. El día que recibió su primer sueldo, lo primero que hizo fue llegar a casa y poner el dinero en manos de su madre. «Esto es para ti, por todo lo que hiciste», le dijo con los ojos llenos de lágrimas. María no pudo contener el llanto. No era solo el dinero. Era el resultado de años de lucha, de sacrificio, de noches sin dormir, de lágrimas silenciosas. Era la prueba de que todo había valido la pena. Una tarde ya mayor, María se sentó afuera de su casa viendo el atardecer pintar el cielo de tonos dorados. Sus manos, aún marcadas por el trabajo, descansaban tranquilas sobre su regazo. Pensó en la joven que fue, en la que sufrió, en la que tuvo miedo, en la que creyó que no podría salir adelante, y sonrió, porque entendió que no fue débil. Fue valiente. No fue víctima de su historia. Fue la autora de su propio destino. María no solo sobrevivió, se levantó, luchó y construyó una vida digna para ella y su hijo. Y en cada cicatriz que llevaba, había una historia de resistencia, amor y esperanza que nadie jamás podría borrar. Su historia es la de miles de mujeres que, a pesar del dolor, se levantan, luchan y construyen un futuro mejor para sus hijos. Si te gusta esta historia, no olvides de dar like y suscribirse.